Continuamos en Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y TN1. Nos acompaña este día el senador electo por el Frente Amplio, Óscar Andrade. Ustedes durante la campaña electoral, basado en el programa del Frente Amplio, que hablaba de aumento de impuestos, en especial al patrimonio, dijeron que es una meta a lograr. Obviamente no ganaron. Pero si este gobierno se encuentra con la disyuntiva de aumentar impuestos por déficit fiscal, por la situación económica y demás, y le plantea, por ejemplo, aumentar impuestos al patrimonio, ¿usted lo vota? Sí, no solo aumentar el impuesto al patrimonio. Para mí la primera medida es revisar las exoneraciones. El impuesto al patrimonio es el único impuesto que le votaría a la calle claro, un aumento de impuestos. Pero antes de eso. Hay que ver el contexto, ¿no? Pero en términos de filosofía, sí, es un impuesto que paga el 1% de la población. O sea, que la inmensa mayoría de la población no alcanza a pagar impuestos al patrimonio. Si el presidente le manda que eso, usted lo que vota. tiene un mínimo no exigible en el medio rural de $1,500,000 casi. O sea, ahí levanta la mano y le vota un impuesto. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Sí. ¿No? El impuesto al patrimonio tiene una característica. Es el único de los impuestos que exonera tanto como lo que recauda. Entonces, duplicar el impuesto al patrimonio implicaría revisar las exoneraciones que tiene, ¿no? Que en algunos casos son muy importantes. Que claramente son para los sectores. En realidad hay un debate acerca de no colocar impuestos a la renta porque eso desestimula la inversión. Pero el patrimonio, la riqueza acumulada, parece necesario. Hay unos cuantos trabajos. Fíjate, 2.500 empresas tienen el 90% de la capacidad empresarial del Uruguay. Hay un sector que tiene un grado de concentración que pudiera... Reformas democráticas, ¿no? Uno ve las tasas del impuesto al patrimonio, pues hay que ponerle a esto número, 0,8 la primera franja, o sea, mover algunas de esas franjas son reformas democráticas. No tenía ningún problema ideológico. Yo lo que digo es, sí. A mí no me gusta poner ningún impuesto, pero si hay que colocar impuestos deberían ser a los sectores que tienen más riqueza acumulada. ¿Usted le levanta la mano a un gobierno del Partido Nacional? Sí, claro, pero no solamente en eso. A ver, si vos le preguntás a Pablo Abdala, cuando presentó en la Comisión de Legislación del Trabajo el proyecto sobre acoso, espero que no me deje pegado, pero debe haber pocos legisladores que hayan trabajado tanto sobre ese proyecto que presentó el Partido Nacional como yo. Es más, le hicimos como 20 enmiendas, lo colocamos. Sí, claro, no hay duda. Cualquier ley del Poder Ejecutivo que beneficie a sectores que están postergados, sin anteojera, cualquiera. Todo el diálogo que el gobierno precise. ¿Va a interpelar ministros a cada rato como hicieron con ustedes? Vamos a interpelar ministros cuando haya práctica de los ministerios que obedezcan la interpelación. Pero ustedes se quejaban de la cantidad de interpelaciones. Sí, ¿Van a mantenerlas, reducirlas? Algunas eran absurdas. Esas no las hace. Algunas eran absurdas. Yo creo que hay que utilizar el instrumento de la interpelación cuando efectivamente tengamos elementos para... Ojalá nos los dé. A ver, yo no quiero el escenario más conflictivo posible. Lo mismo que en la práctica sindical. En realidad, si podés evitar los conflictos es mejor. Si podés construir un camino de diálogo, es mejor. Y en esto tengo 23 años. ¿Ya se imagina una interpelación al ministro de Economía? Uno podría hacer ahí realismo mágico, ¿no? Teniendo a Mario y a Danilo en la bancada. Pero no, espero que no dé Pero esa se la está imaginando. No, pero que no dé motivo la política económica para llegar a una interpelación. Ahora, en eso, el desafío lo tiene el Poder Ejecutivo, ¿no? Electo. Tiene que hacer una reducción de $900 millones de la inversión de gasto sin afectar a los sectores sociales. Tiene que hacer una reducción muy importante de los funcionarios públicos sin afectar salud, educación. ¿Fue una jugada por gusto no aumentar las tarifas en enero? No, fue un anuncio que se hizo en julio. La calle dijo hasta cansancio. Si ganaba Martínez, seguro aumentaban en enero. Pero eso dijo la calle. No fue lo que dijo el Poder Ejecutivo en julio. Después hubo varias entrevistas sobre las tarifas. Pero además parece insólito. Si hace años venía diciendo que las tarifas se pueden bajar... Años. Se pueden bajar. Tarifazo. Qué horrible como la bajaron. No le amplió el problema para el próximo gobierno. Lo que estoy diciendo es, el gobierno electo, es más, sería un error haber aumentado las tarifas. Si acaba de asumir un gobierno que lo que está diciendo es que la va a bajar, que los aumentos por debajo de la inflación son tarifazos. Porque el Frente Amplio, todas las tarifas en 15 años aumentaron por debajo de la inflación. Esos son tarifazos. Y decís que las vas a bajar. Aumentarte las tarifas sería generarte un problema. ¿Nombrar a los generales está bien? ¿A un gobierno que recién está asumiendo? Sí, vos sos ¿Dejárselos todo pronto? Para mí sos gobierno hasta el 29 de febrero. Nadie dice constitucionalmente. Háblalo en la práctica. Para mí sos gobierno hasta ahí. Yo manejo poco la cosa militar, ¿no? Pero se genera sobre el tema de la elección militar. Pero voy de vuelta a las tarifas. O sea, si lo que yo no puedo entender es que vos tuviste 5 años diciendo, cada año, que se podían bajar, que bajarlas no era bajarlas por debajo de la inflación, era bajarlas. Si vos vas a asumir el primero y ibas a bajarla en lo concreto, no solamente bajarlas por debajo de la inflación, no podés quejarte por el no aumento. Tendría que haberse quejado la oposición si había aumento en enero. ¿Y por qué los generales no hablan? ¿Eso está bien? No, yo lo que digo es, a ver, no hablo porque manejo poco información, es cierto, acerca de los criterios sobre los cuales defensa... Se lo está nombrando un mes antes de irse. Claro, pero como podés nombrar hasta el último día
tenés que gobernar. Sí, puede nombrar un embajador día. si quiere el último sí, día. Sí, claro. Y después el gobierno Se que da entra puede darlo vuelta. Ahora, sobre lo general, yo creo que ahí tenemos una discusión más profunda, que es una errática política del Frente en materia de la relación con las Fuerzas Armadas, que se expresó en el último año de manera cruel. O sea, solo tener toda una cadena de altos mandos que entiendan que no es falta el honor de las Fuerzas Armadas la desaparición de personas después de 15 años de gobierno. Un general nombrado por usted fue candidato a presidente. Sí, claro. No, ni hablar. Ustedes. Ni hablar. Por eso digo, lo que más a mí me preocupa el tema de la defensa y militar es cómo no logramos en 15 años de gobierno que esto no pasara. Cuando tenés que explicarle a alguien, decir, bueno, usted está en 15 años de gobierno. ¿Y cómo puede ser que toda la alta oficialidad siga reivindicando cosas de estas? ¿No? Después uno puede decir, bueno, peor la oposición que ni siquiera votó las veñas para los pases ese retiro. Pero nosotros tenemos una responsabilidad. O sea, claramente ahí se nos pasó un tren por entre los... No lo vamos a ver, ¿no? O sea, transformaciones estructurales en las Fuerzas Armadas que impliquen un elemento que es básico, pero que es principal, que es la subordinación del poder militar a los gobiernos democráticos, eso en lo que tiene que haber mucha claridad, y se empezó a desdibujar el último año, porque un general que nombramos nosotros como Manini salió a decir, primero a opinar políticamente, después ir a uniformar una iglesia, después agarrar y decir quienes pelean por derechos humanos son mercaderes del odio, después más acá, y terminó con lo que terminó. O sea, con un grupo político que en medio de la campaña electoral sale y dice, si la justicia encuentra que Manini tiene responsabilidad, los cabildantes no vamos a permitir que la justicia opere. Eso en Uruguay era impensable hace 5 o 10 años. Y si bien, que es claro que la responsabilidad es de Cabildo, nosotros tuvimos mucho que ver en no haber modificado esa base. Senador electo por el Frente Amplio, Oscar Andrade, gracias por ser parte de Quién es Quién. No, un gusto estar por acá. Gracias también a usted por acompañarnos en un programa más. Le recordamos el horario principal de emisión de Quién es Quién, jueves 22:30 horas a través de Televisión Nacional de Uruguay. Dios mediante, entonces, nos encontramos en un próximo Quién es Quién. Gustavo Bonescayán, quien le habla de salud, le recuerda que esto ya es historia.